Buenas noches, queridos amigos. Un día más, jueves 30 de abril del 2020, el último día de mes. Ya según el calendario hebreo, para los hebreos el día comienza a las 6 de la tarde, o sea que estaríamos iniciando un Shabbat. En pronto sería viernes. Gracias a todos por estar con nosotros. Estamos aquí para poder desarrollar un capítulo más de esto que se denomina Reyes y Sacerdotes, el reino de los cielos. Y estamos para poder desarrollar junto a ustedes, conocer un poco más sobre los principios de cómo descender el reino de los cielos, cómo habitar dentro del reino de los cielos, cómo manifestar el reino de los cielos, de manera tal de que nosotros podamos cumplir nuestro llamado a ser reyes y sacerdotes. Vamos a acomodar un poco, esperando que todos estén listos con su Biblia, con su cuaderno, con su respectivo bolígrafo para anotar y aprender junto a nosotros. Vamos a ir al libro de Mateo para poder descubrir un aspecto más del reino de los cielos. Antes de iniciar, vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial para poder pedirle que nos apoye, nos respalde, para que sea su palabra la que se manifieste y nos permita entrar en el discernimiento cabal y certero de su palabra. Así que por favor, donde esté, ayúdeme, incline su cabeza y oremos juntos. Padre Santo, Dios bendito, te damos gracias por un nuevo día. Gracias por tu palabra, gracias por tu reino. Gracias, Señor, por estar en control. Gracias por las bendiciones que nosotros podemos disfrutar, Señor, de la vida, la salud, el alimento, el techo, la familia. Gracias, Señor, por el organismo, la mente, por el aprendizaje. Gracias por los dones. Gracias por tu Espíritu Santo que en este momento invocamos para que nos pueda ayudar a entender la cabalidad de tu palabra, Señor. Yo te pido que ministres mi vida y la vida de todo aquel que se conecta con nosotros en este momento o que va a ver después tu video, que sea tocado por tu Espíritu Santo, Señor. Tu Espíritu es el que convence, Señor. Tu Espíritu es el que redarguye, el que enseña, el que ministra. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando, Padre Santo. Revélanos tu reino, Señor. Revélanos tu voluntad en nuestra vida, Señor. Te damos gracias por este momento. Yo bendigo a cada persona ahí conectada y declaro que tu palabra no vuelve vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Correcto, buenísimo. Vamos a hablar, como les estaba mencionando, de un nuevo aspecto sobre el tema del reino de los cielos. Y me voy a ir al libro de Mateo, capítulos 13. Mateo 13, desde el versículo 24 en adelante. Capítulo 13, 24 en adelante. Perfecto. La parábola del trigo y la cizaña. ¿Los tiene todos? Muy bien. La palabra de Dios dice así. Le refirió Jesucristo hablando otra parábola diciendo:
El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en sus campos. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña de trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña juntamente. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues la cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para que sea quemada, pero recoged también el trigo y guardarlo en mi granero. Más adelante, en los versículos 37 y 38, Jesucristo añade y dice: respondiendo a él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Gracias a Dios, Jesucristo ya interpreta esta parábola para que nosotros no nos confundamos y podamos entender a cabalidad de lo que se estaba hablando. Ahora, Jesucristo, cuando se reúne con sus discípulos en esta parábola, él trata de hacerles entender el reino de los cielos. ¿Cómo fue el reino de los cielos? En realidad lo que Dios y Jesús estaban describiendo es la historia sobre la cual el reino de los cielos se está erigiendo. Pero para poder entender un poquito más esta parábola, tenemos que hacer un análisis. La parábola dice que un hombre sembró un trigo y vino un enemigo a oscuras en la noche cuando el hombre dormía y sembró también juntamente con ella cizaña. Y las dos estaban juntas, el trigo y la cizaña. Para los que no conocen, el trigo y la cizaña, como vamos a poner una foto en este momento en la descripción abajo, son prácticamente iguales. Voy a referirme un poquito y vamos a ir a hacer una connotación o una comparación entre lo que es un trigo o lo que es la cizaña. El trigo se trata de un conjunto de cereales pertenecientes al género Triticum. Ese es su nombre, Triticum. Por otro lado, la cizaña es una planta del género Lolium. El trigo es, junto con el maíz y el arroz, uno de los 3 granos más producidos en el mundo. El trigo se utiliza para producir harina, sémola. Del trigo puede servir también la levadura de cerveza, el cereal, etc. En realidad es que el trigo viene a ser el segundo grano más utilizado en la fabricación de alimentos de consumo humano. El trigo se siembra y cosecha desde la antigüedad. Expertos aseguran que empezó a consumirse en Mesopotamia miles de años antes de Cristo, o sea, casi desde la fundación del mundo, cuando el hombre ya aprendió a cosechar, ¿no es así?
En cambio, la cizaña es también conocida con el nombre de SE. Trata de una planta alargada y verde que suele crecer donde se cultiva el trigo. La cizaña, al contrario del trigo, no tiene ninguna utilidad para el ser humano. De hecho, se considera un tipo de maleza. Hoy en día se le llama cizaña a la mala voluntad y se dice de una persona que es cizañosa cuando esparce rumores, mal habla de otro y en general no es una buena persona. Las características físicas del trigo versus la cizaña son las siguientes. El trigo puede alcanzar hasta 1,20 m de altura. La cizaña alcanza hasta 1 metro de altura. La diferencia no es mucho, son solo 20 centímetros. Los tallos del trigo son largos y erectos. Por dentro son tallos huecos. Y el tallo de la cizaña es delgado, erecto y alargado. Las hojas del trigo tienen forma de lanza, ¿no? En cuanto a las flores, estas se agrupan en espigas en el trigo. La cizaña físicamente en su etapa de crecimiento se parece un poco al trigo, incluso en algunos lugares se le conoce como falso trigo. El trigo tiene granos en forma ovalada. La cizaña y sus granos, porque también produce granos, pueden ser tóxicos para el consumo humano, por lo que es importante no confundirla con el trigo. Es más, si usted consume cizaña, puede llegar a ser tóxico, dañino y producir disentería a la persona que lo consume. El trigo es de color verde cuando está en tierra y dorado al momento de madurar y está listo para ser recolectado. La parábola del trigo y de la cizaña nos enseña lo siguiente. Es importante entrar en el conocimiento de lo que Dios quiere decir acá. Cuando Dios dice el sembrador o plantador, está hablando del Hijo de los Hombres en Mateo 17:37. Estamos hablando de que la palabra dice: en un principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo es la palabra creativa que dio lugar al ser humano. Y saben que hay una confusión y muchas veces hasta malinterpretación por parte de nosotros cuando tratamos de en alguna manera poner en tela de juicio las acciones de Dios. Dios nunca ha hecho nada malo. Dios no lo ha hecho al hombre egoísta, Dios no lo ha hecho al hombre con maldad. Dios hizo al hombre imagen y semejanza y lo hizo bien hecho. Dios cuando hizo al hombre lo puso en la tierra para gobernar y hasta ahí estaba bien. Pero viene el enemigo y a través del pecado contamina. Y a partir de ahí empieza a haber una genealogía. Viene de Adán, viene Caín y Abel. Abel, un hijo de Dios. Caín, un hijo del diablo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno optó por el mal y otro optó en seguir a Dios, en seguir los preceptos del reino y en tratar de acercarse a Dios. Sin embargo, el otro hizo su voluntad a propia mano, matando a su hermano. Y de ahí podemos nosotros decir, de alguna manera, que los hijos de Dios y los hijos del diablo, a través del pecado, las personas que hacen maldad, que están en pecado, están juntos en este mundo. Y muchas veces es difícil distinguir quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del enemigo. Cuando están en la tierra, cuando crecen, son similares, son casi prácticamente iguales, ¿no? Dios creó este mundo es de alguna manera la tierra, es donde se cultiva a ambos, trigo y cizaña, hijos de Dios
hijos del enemigo en una sola tierra. La tierra le pertenece al labrador. La tierra es una colonia del cielo. ¿No es cierto? El cielo planta en la tierra y planta cosas buenas, pero cuando el hombre duerme, cuando es de noche, es implantada la maldad en el mundo y es ahí donde se confunden las cosas. El campo o lugar del reino es el mundo, no es el cielo, es el mundo. El mundo está llamado a ser su campo. El campo es grande, pero es capaz de poder poblarlo con sus hijos. Gran parte de este campo está todavía digamos, con cizaña y no con trigo. La semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del maldad. Ahora, ¿de dónde vino la cizaña? Mateo 13:28 dice, un enemigo vino y sembró en medio de los hijos escogidos de Dios también cizaña. No es creación, ni voluntad, ni deseo de parte del Padre que la cizaña esté en el mundo. La maldad que existe en el mundo, que se activa a través de los hijos de desobediencia, como dice su palabra, no fue hecha por Dios. Es más, los hijos de desobediencia no acatan, no siguen, ni son parte del reino de los cielos. Porque esa semilla nació del reino de los cielos y fue plantada en la tierra. Y se espera de esa semilla que dé buen fruto. Porque si ustedes analizan el trigo de la cizaña, es el trigo el que produce fruto y el que es útil para otras personas, para el que lo cultiva. Sin embargo, la cizaña no. La cizaña es tóxica. La cizaña hace daño, hace mal, corroe, destruye lo que está a su alrededor. No sirve, no tiene un buen fin. Y en realidad esta enemistad entre el reino de los cielos y este enemigo se lo puede encontrar en Génesis 3:15 y ahí es donde Dios habla de esta semilla y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente y entre su simiente y la simiente tuya. La semilla, la simiente es semilla. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta simiente o esta semilla de Eva eran los hijos, la descendencia. Y él le dice, voy a poner enemistad entre los hijos míos y los hijos de este mundo. Por eso es que la palabra habla de que el mundo rechaza a los hijos de Dios. Por eso es que existe enemistad entre los hijos de la oscuridad y los hijos de luz. No puede haber una comunión porque existen dos simientes diferentes de las cuales han nacido y dos propósitos diferentes en los cuales cada uno ha nacido. En realidad puede ser que sean en apariencia muy similares, pero su origen y carácter son completamente diferentes. Y no es Dios, escuche bien, no es el Dios el que ha plantado esa semilla de maldad en la tierra, es el enemigo. Dice, no digas que Dios tienta, porque Dios no puede ser tentado, sino que ustedes mismos de sus propios deseos producen el pecado. El pecado dentro del ser humano convierte a esta persona en un hijo de desobediencia.
La regeneración, por otro lado, los hijos de Dios, dice Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. La semilla tiene que nacer del reino de los cielos. Jesucristo es la simiente que representa a la simiente o a la semilla de trigo, a la semilla buena. Esta semilla no viene de simiente humana, viene de simiente del Espíritu Santo. Y todo hijo de Dios tiene que tener el mismo proceso. Si usted quiere ser un hijo de Dios, como Jesucristo lo enseñó, usted tiene que nacer de espíritu y de agua. Hay una diferencia, hay trigo y hay cizaña. Y aunque pueda parecer igual, ¿cómo sabemos cuál es cuál? El que lo sabe es el Padre. ¿No es cierto? El usurpador o el enemigo, que habla Mateo 13:39, viene y cuando los hombres duermen, cuando no tienen conocimiento, cuando no están despiertos, cuando no conocen la verdad de Cristo, cuando no conocen las leyes del reino de los cielos, cuando desconocen que existe un reino que los dio a luz y que son hechos hijos y que son reyes y sacerdotes, cuando el hombre está en tinieblas, cuando las tinieblas son la falta de entendimiento, la falta de conocimiento. Cuando la palabra tinieblas en la Biblia se refiere a ignorancia, por eso la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si usted pregunta, solamente por hacer una encuesta, solamente para salir de dudas, si usted pregunta, muchos van a decir, yo soy hijo de Dios. Y todos creemos ser hijos de Dios, pero pregúntele a usted si esa persona conoce los principios. Porque la palabra de Dios dice, los demonios a Dios. Todos creemos en Dios. Todo ser humano cree en Dios. Los demonios también creen en Dios. La diferencia no es creer en Dios. El que yo crea en Dios no me convierte en un hijo. Lo que me convierte a mí en un hijo de Dios es caminar bajo el reino de Dios, bajo los principios. Es hacer la voluntad de Dios. En esto seréis conocidos como hijos, en que hagáis mi voluntad, dijo Jesucristo. Y cuando usted le pregunte a un pseudo hijo de Dios, a un cristiano, que él se autodenomina, usted le dice, y usted conoce, ha leído la palabra de Dios, he aquí Jesucristo, la palabra, ¿conoce? No conoce. Entonces, ¿cómo puede una persona ser parte de un reino y vivir con los principios de otro lado? Yo no puedo vivir en mi país desconociendo las leyes de mi país y comportándome en contra de esas leyes. Yo tuve la oportunidad de viajar a otra parte, a otro país, cruzar mi frontera, y tuve la oportunidad de conducir en ese país. Y cuando yo estaba conduciendo el vehículo, me pararon y me dijeron, señor, usted se acaba de pasar un disco, pare. Yo dije, ¿qué es un disco pare? No entiendo. Allá en la esquina hay un disco que dice pare, usted tiene que parar. Yo le dije, sí señor. Reduje la velocidad, vi que no venía nada y pasé. Y me dijeron, ¿sabe que yo no sé cómo será en su país, señor? Pero aquí par significa pare. Y aunque parezca una moraleja o alguna cosa, después me di cuenta de que no puedo yo entrar a un reino, al reino de los cielos, con mis propios principios, mis propias leyes. Yo tengo que acatar las leyes del país en el cual me cobija, me sustenta, me mantiene, del país en el cual yo disfruto de esas bendiciones, de esa tierra donde están mis hijos, donde crecen. Es un país, es una cobertura. Este país es invisible.
O soy del reino de los cielos o soy del reino de las tinieblas. No hay más, existen dos reinos. Entonces yo no puedo ser del reino de los cielos, pero manifestar en acciones el reino de las tinieblas. Es cizaña. Los dos son iguales, son exactamente iguales, el trigo y la cizaña. Y usted me dirá, pero bueno, si son iguales, ¿en qué se diferencian? ¿Quiere que le cuente en qué se diferencia? El trigo, cuando crece, mide un poco más, pero uno no puede diferenciarlo por altura, porque este sería el resultado, el trigo más alto que la cizaña, ¿no es cierto? El trigo más alto que la cizaña. Entonces uno diría, no, el más alto es el trigo. No, el trigo lleva fruto. Este no lleva fruto. El trigo lleva fruto. Y por causa del fruto, el trigo se inclina. Todo aquel que lleva fruto en mí será limpiado para que lleve más fruto. Por esto los conoceréis, dice Jesucristo, por sus frutos. El trigo lleva fruto y se inclina. Hace reverencia a su creador. El trigo es diferente a la cizaña. Entonces, si está maduro, tú ves que el trigo se inclina y lleva fruto, y la cizaña ya cuando está madura ya se diferencia del trigo. Entonces uno podrá decir, bueno, ok, ¿por qué no lo separan? Y esto fue lo que le dijeron los ángeles, Señor, lo separamos. Y él le dijo, no lo separen. No vaya a ser que arrancando la cizaña arranquen el trigo. Y yo le voy a hacer una pregunta. No sé si Melvin puede poner la fotografía que le pedí. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Será que los ángeles no conocen cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? Siendo ángeles, ¿será que no conocen? Nosotros los seres humanos podríamos distinguir porque ya sabemos que el trigo lleva fruto y la cizaña no. Es más, los cultivos hoy en día, el pan que se hace, el pan viene del trigo. Sí se puede distinguir, pero cuando Dios dice no vaya a ser que al arrancar la cizaña, escuche bien, no arrancar el trigo, Él no va a arrancar el trigo. Él conoce quién es trigo y lo va a dejar hasta el final. Pero al arrancar la cizaña, en el final de los tiempos, no vayan a arrancar el trigo. ¿Qué está diciendo Dios? No toquen la cizaña. No vaya a ser que alguna cizaña reciba los principios del reino y se convierta en trigo. No vaya a ser que alguna cizaña recapacite, deje su mal caminar, reciba al Señor, vuelva a nacer y se convierta en trigo. Es la gracia, es la misericordia de Dios, que no interviene en la tierra para hacer una separación. Pero, escuche, eso no significa que Dios es débil. Escuche, eso no significa que eso no va a venir. Va a venir un momento en que va a haber una separación. Y van a venir los ángeles y van a decir, agarren esta cizaña. Háganla manojos, átenla en los manojos. Y quémenla. Entonces, por una parte, los que no pertenecen van a ser recogidos, atados, no van a tener la libertad que tenían antes de actuar mal en el mundo, y en algún momento van a ser quemados en ese lago de fuego, porque Dios, el Señor, conoce los suyos. Ahora, si usted es trigo, le voy a decir lo que la palabra de Dios dice, para que usted piense y analice. El reino de los cielos tiene hijos, tiene
plantada en esta tierra a sus hijos. Pero la palabra dice, si la semilla del trigo no cae en la tierra y muere, no puede volver a ser trigo, ser la planta de trigo y dar fruto. Escuche, si nosotros no morimos a las características de la cizaña en esta vida, dejando de hacer las obras que hace la cizaña en esta vida, no vamos a poder dar fruto. Y el fruto, como dice, el reino de los cielos no es pan, no es alimento. El fruto del reino de los cielos es paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Hombres pacíficos, justos, con frutos del Espíritu Santo. Esos son el trigo. ¿Y qué posibilidad hay que sea el Jesucristo que dijo, yo soy el pan del mundo? A ese fruto del trigo que fue molido, hecho harina para que pueda hacer pan, y ese pan pueda ser partido. Nuestro ejemplo es Cristo, la espiga verdadera. Y saben, nos compara con una planta de mucho fruto. ¿Qué se va a dar cuenta un ángel cuando venga, si usted es trigo o no, en lo que usted pudo producir en esta tierra? Porque nosotros nacimos, nuestra esencia, nuestra simiente es para producir. Pero el trigo no produce solo para sí mismo, produce para mucha gente. Frutos de paz, de justicia. Un hijo de Dios es productivo. Por eso la palabra dice, todo lo que tocare tu mano, todo lo que pisare la planta de tus pies, se te será entregado. Porque tú naciste para ser conquistador. El trigo, uno de los granos más importantes para ser alimentado. Usted también, para usted con la luz de este mundo. Usted también es importante porque usted tiene alimento. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y esa palabra tiene que salir sí o sí por la boca de un hijo de Dios. Cuando la palabra sale de la boca significa, revela lo que hay en el corazón. Y si Dios está ahí, el Espíritu Santo está ahí, sepa y esté seguro que ese sello del cielo dice que usted es un hijo del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante al trigo que fue sembrado por un buen hombre y que va a venir en su tiempo glorioso y va a cosechar ese trigo y al final va a decir, guárdenlo en mi granero. Por nada está de más recordar lo que dijo Jesucristo, tranquilos, yo voy y vuelvo, porque yo estoy haciendo morada para ustedes. Hay un lugar destinado para nosotros. Hay una vida eterna, hay una vida plena después de esta vida. Pero ¿saben qué? Es en esta tierra que nosotros tenemos que alimentar a aquellos que necesiten de nosotros. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios a través de sus hijos. Porque si sus hijos callan, hasta las piedras van a hablar. Ahora yo le pregunto, ¿es usted cizaña o es usted trigo? Espero que sea trigo, porque los que somos trigo somos parte de un reino.
que está para conquistar la tierra. La Biblia dice que si no semejantes al grano, semejantes, no dice cómo. La palabra no dice si ustedes tuvieran fe, ¿cómo? Si ustedes tuviesen, no es ser el grano de mostaza, es como el grano, si ustedes tienen fe como el grano de mostaza. ¿Saben cómo es el grano de mostaza? Es uno de los más pequeñitos de las hortalizas y se hace un árbol grande. Se expande, crece. A pesar de que muchos puedan no entender, usted está llamado para hacer ese trigo, llevar mucho fruto. Y cuando tenga usted éxito, cuando usted sea un rey, cuando sea un sacerdote, acuérdese, el trigo se inclina, el trigo alaba, el trigo reconoce de dónde viene, el trigo sabe que hay un rey sobre él, que hay un Dios sobre él. Esa es la diferencia. Si usted sabe que sus bendiciones no provienen porque usted sea trigo, sino que provienen por aquel que lo plantó en esta tierra, usted sabe que hay que inclinarse. Como dice, toda corona tiene que ser puesta delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amigos, llevemos fruto en abundancia y seamos de bien para la humanidad, que nos necesita mucho. Mientras tanto, que nosotros estemos haciendo y rigiendo como reyes y sacerdotes en esta tierra y manifestando el reino de los cielos, el reino de los cielos, seguiremos aprendiendo estos principios en otro capítulo el día de mañana. Si usted quiere volver a ver este video, si quiere ver los otros capítulos de forma gratuita, si usted quiere tener más conocimiento de cómo manifestar el reino de los cielos, no se olvide entrar en nuestro canal de YouTube y buscar ese logotipo, Reyes y Sacerdotes. Conmigo será hasta mañana. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y espero que ustedes lleven mucho fruto y sean de bendición donde quiera que fuesen plantados, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos pronto.